Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí Todavía no, con la aguanta. doctora Espera. Angélica Reyes Navarrete. Ahí está. Amigos congresistas, bienvenidos a nuestra penúltima ponencia, taller magistral en la tarde, en este miércoles 4 de noviembre, en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones. Y pues bueno, estamos aquí conectados con grandes líderes en temas de medicina alternativa, de desarrollo transpersonal. Y pues bueno, el día de hoy tengo el honor de presentarles a la maestra Brenda Rodríguez Ramírez. Ella es presidenta y fundadora de GIAF. Ella ahorita nos va a platicar de su extraordinaria labor como conferencista, como docente, como fundadora de GIAF. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con ella para que ella pueda platicarnos un poquito más de su gran trayectoria. Ella ha recibido varios premios. Ella fue galardonada hace, si no me recuerdo, hace 2 años, hace un año como mujer, el premio a la mujer, ¿verdad? Hace un año me parece. Y también, pues bueno, tiene una gran trayectoria y ahorita ella nos va a platicar este maravilloso tema. Así es que compartan con ustedes. Maestra Brenda, bienvenida a tu casa. FIDAM, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Angélica. Gracias por la invitación. Gracias a la gente que se va a dar un poquito de su tiempo para poder escuchar esta conferencia. Pues como ya me presentaron, soy la profesora Brenda Rodríguez, soy directora de Grupo Interdisciplinario de Acupuntura y Bioenergética. Y pues hoy les vengo a traer un tema que espero que les sea interesante. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo de la ansiedad con homeosiniatría. Y bueno, es un tema un poquito complejo porque incorpora a 2 disciplinas que se unen justamente para poder llevar un tratamiento mejor a nuestros pacientes. Por ahí les van a compartir en un ratito nuestras redes donde nos pueden contactar. Y yo voy a empezar a compartir nuestra presentación que les preparamos para ustedes, para que aprendan un poquito más de este mundo de la medicina complementaria. Entonces, ahí vamos. Bueno, pues la presentación que les preparé el día de hoy va a tratar justamente de el tratamiento de la ansiedad con homeosiniatría. Es un tema bastante actual, puesto que estamos experimentando mundialmente una crisis que a todas luces pues no estamos preparados para enfrentar, tanto una crisis sanitaria como una crisis humana de proporciones que no hemos alcanzado a ver, al menos en nuestra historia reciente, y eso ha hecho que se empiecen a disparar muchísimos fenómenos psíquicos, fenómenos emocionales, fenómenos somáticos en las personas, y que van a hacer que los que nos dedicamos a la salud, los que nos dedicamos a la medicina complementaria, los que nos dedicamos a ayudar a las personas a sobreponerse tanto a eventos físicos como a eventos psicológicos, pues tengamos que tener muchísimas herramientas de trabajo y cada vez mejores y más profesionales. Cuando nosotros empezamos a dar clases de acupuntura, de medicina china, queríamos incorporar técnicas que pudieran fusionar diferentes pues medicinas para enriquecerlas. En este caso, nosotros lo que empezamos a ver con utilidad es que en México, si bien hay una cultura muy importante de herbolaria, si bien hay una cultura muy importante de medicina tradicional, nuestra línea, que era la medicina china, tenía un poquito más de problemática porque para conseguir en ese entonces, cuando nosotros iniciamos la asociación, las plantas y las hierbas y todas estas sustancias que necesitábamos dar a nuestros pacientes, pero era muy difícil. Entonces, importar medicina china, importar plantas chinas era muy difícil. Por lo tanto, dicen que la necesidad hace al maestro, y entonces nosotros empezamos a indagar en otros métodos que nos permitieran dar un tratamiento al paciente y al mismo tiempo, pues incorporar 2 técnicas, y de ahí empezamos a estudiar lo que ya se conoce como homeosiniatría.
Así es que vamos a empezar las diapositivas justamente con lo que son los conceptos de la homeosiniatría. Bueno, la homeosiniatría es una fusión de dos medicinas muy importantes. Yo creo que son de las medicinas más importantes del mundo. Una de ellas es la medicina tradicional china, que es una medicina que está pues ya catalogada como un sistema médico en la Organización Mundial de la Salud y que pues nos aporta conceptos integrales de tratamiento al ser humano. Y la otra medicina, que es la medicina homeopática, que en muchos países a lo largo del mundo se estudia de manera profesional y oficial, en otros lados no es oficial, muy vilipendiada, por cierto, porque también no se conocen los conceptos reales que la rigen. Se piensa que únicamente se trata de agua con azúcar o chochitos con impregnaciones que realmente la gente no entiende, ¿no? La buena noticia es que nosotros desde la homeosiniatría y desde la homeotoxicología también, lo que hacemos es utilizar diluciones muy bajas. Entonces, hallamos todavía principios moleculares en estas diluciones. Pero bueno, es otro tema. Les vengo a explicar exactamente qué es la homeosiniatría. Entonces, la homeosiniatría nace de los dos conceptos, que es la homeopatía y la sinomedicina. Es decir, involucra las dos partes de estudio, tanto el estudio del medicamento homeopático, del remedio homeopático, como el estudio de la medicina china. Lo que hacemos entonces es hacer un diagnóstico mediante el corpus medicum de la medicina china y posteriormente realizar un tratamiento mediante las fórmulas homeosiniátricas adecuadas a los síndromes. Es decir, la medicina china, cuando trata a un paciente, lo que hace es hacer un diagnóstico a través del síndrome. ¿Qué es el síndrome? Bueno, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que conforman a una patología particular que se está instaurando en un sujeto. Cuando nosotros hacemos un análisis del síndrome, entonces lo que encontramos son que todos ese cúmulo de síntomas y signos que el sujeto presenta son los que nosotros tenemos que tratar con el medicamento que vamos a elegir o los medicamentos que vamos a elegir para ese propósito. De tal manera que cuando nosotros hacemos homeosiniatría, lo que estamos haciendo justamente es determinar la causa, el origen de la enfermedad, las características de la enfermedad desde la medicina china y posteriormente agregarle un tratamiento a través de la medicina homeopática. Entonces, en síntesis, eso es la homeosiniatría. ¿Hacia dónde se remonta la homeosiniatría? Bueno, la homeosiniatría se remonta obviamente hasta el descubridor y creador de la medicina homeopática, que fue el doctor Samuel Hahnemann, un doctor que por cierto era protestante, de ahí su nombre es Samuel y bueno, su apellido es alemán, el doctor. Este doctor, aparte de ser médico, pues fue también toxicólogo porque estudió diferentes tipos de tóxicos y sustancias en los pacientes que llegó a tratar, donde él hacía una experimentación a través de una sustancia específica en un sujeto sano y recababa la información que esta sustancia o este tóxico producía en el sujeto al que se le administraba. De ahí que cuando él descubre la sintomática y el síndrome que se presenta en los pacientes, pues automáticamente empieza a evaluar cómo poder tratarlos mediante las mismas sustancias que los llevaron a presentar estos síntomas. Es decir, él crea un sistema médico muy diferente al sistema médico que tenemos hoy en día, que es el sistema paradoxal o alopático, donde para tratar una enfermedad se le da a un paciente un compuesto que inhiba los síntomas que está presentando. Hahnemann descubre que no necesita inhibir, que mediante la inoculación de sustancias patógenas a dosis mínimas, lo que él hace justamente es ayudar al cuerpo, ayudar al organismo a que desarrolle mecanismos que le ayuden a combatir ciertos síntomas o ciertos síndromes.
Entonces ahí nace la medicina de la similitud, que ya de por sí tenía representantes muy antiguos como Paracelso, ¿no? Entonces, la doctrina homeopática es una doctrina de salud que utiliza la similitud entre una sustancia y para el tratamiento de una sintomatología específica y símil a la sustancia. Entonces, de ahí nace la primera parte de lo que es la homeosimetría. Posteriormente, otros doctores también hicieron estudios bien interesantes, porque aquí es donde se junta justamente esta parte de la homeosimetría, ¿no? O esta parte de la medicina china, o se encuentran. Yo siempre digo que las medicinas antiguas son medicinas amigas, porque de pronto, aunque difieren a veces en el sistema terapéutico o en el sistema de tratamiento, tienen muchos conceptos de fondo en común. Entonces, algunos homeópatas y algunos acupunturistas de estas épocas, de por ahí 1840, 1896, 1772 incluso, se empiezan a dar cuenta que de manera natural nuestro cuerpo tiene lugares donde se manifiestan cierto tipo de dolores de manera espontánea. Eso en medicina china o en acupuntura se conoce como puntos ashi, ¿no? O en otras técnicas se conoce como puntos álgicos, como trigger points, etc. Entonces estos doctores, Radmacher y ¿quién más? Wei, lo que hacen es encontrar zonas álgicas en el cuerpo que al administrar sustancias homeopáticas desaparecen espontáneamente. Es decir, descubren, por ejemplo, un punto que está relacionado con la apendicitis, ¿no? Un punto, obviamente, en el abdomen inferior, y resulta que ese punto en personas histéricas o que están presentando crisis histéricas aparece espontáneamente, pero no hay apendicitis, solamente es un punto doloroso sin la patología orgánica de la apendicitis. Entonces deciden tratar ese punto con un medicamento homeopático que trata ese tipo de, se acaba de meter una abeja, yo creo que no, le gustó un poquito mi perfume, y entonces me quiere atacar, pero bueno. Entonces, bien chistoso, porque entonces ellos empiezan a estudiar estos puntos que aparecen espontáneamente, y al administrarles preparados homeopáticos, incluso algunos de ellos llegaron a empapar agujas. Hoy en día se pueden inyectar los puntos homeopáticos con medicamentos homotoxicológicos, que es homeopatía de nueva generación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se empiezan a dar cuenta que pues los pacientes, aparte de que desaparece el punto álgico, los síntomas asociados a ese punto álgico también desaparecen. Entonces, al descubrir esto, ellos empiezan a desarrollar esta nueva doctrina, este nuevo corpus medicum, que es la homeosiniatría. De ahí nace, ¿no? De este descubrimiento de estos puntos álgicos. Pero bien interesante, porque resulta ser que así como la medicina homeopática trata a los pacientes con medicamentos que son similares a los signos y síntomas que el paciente presenta, la acupuntura hace exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí es donde digo que se encuentran las doctrinas de repente, porque finalmente, si nosotros tratamos un dolor de cabeza, quienes se dedican, por ejemplo, a medicina o china o acupuntura, se van a dar cuenta que buscamos puntos que tengan similitud con la naturaleza del dolor de cabeza que presenta el paciente. O eso deberíamos hacer. Es decir, cuando nosotros estudiamos la sindromática que presenta el paciente, vamos a buscar los puntos que tengan la misma naturaleza o una naturaleza símil a la sindromática que presenta el paciente. Y en el caso de la herbolaria tradicional china, pues buscamos entonces
la etiología de la enfermedad para poder dar un tratamiento adecuado mediante la incorporación de decocciones, polvos, etc., para tratar esa sintomatología y sindromática particular, ¿no? Pero no fue entonces hasta el año de 1947 que el doctor de la Fouillée, un acupunturista y homeópata francés, descubrió que la mayoría de los puntos familiares del doctor Way coincidían exactamente con los puntos de acupuntura y no solo tenían ubicaciones exactamente idénticas, sino que también afectaban la misma sintomatología, ¿no? Y aquí fue como el bingo, ¿no? Muchos de los puntos que se encontraban en la superficie corporal, algunos con una aparición espontánea de dolor o fenómeno álgico, y otros podían coincidir con puntos que trataban patologías símiles. Entonces fue algo bien interesante, ¿no? Lamentablemente, en la homeosiniatría pasa como con otras técnicas, ¿no? Pues hay que estudiarle bastante porque, por un lado, tenemos que entender la naturaleza del síndrome chino, y por otro lado, tenemos que entender, pues, también la naturaleza del medicamento homeopático. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar, ¿no? Porque de repente uno pensaría, bueno, si mi paciente tiene un síndrome gripal, pues muy fácil, yo agarro mi Vademecum homeopático y busco algo para la gripe y se lo doy. Resulta que se complica, ¿por qué? Porque yo necesito encontrar el medicamento que más se parezca al síndrome chino que está presentando mi paciente. Y eso es lo que vamos a aprender un poquito hoy, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en GIAP hemos desarrollado fórmulas muy parecidas a lo que son las fórmulas chinas, para tratar síndromes chinos, fórmulas homeosiniátricas, ¿no? Pero, pues, la idea de esta conferencia es que ustedes vean cómo es que la homeosiniatría nos puede ayudar y cómo tiene fundamentos increíbles para el tratamiento de nuestros pacientes. Seguimos un poquito con los conceptos de homeosiniatría. Y entonces, la homeosiniatría tiene como eje principal la similitud entre las manifestaciones somáticas con el remedio homeopático. Es decir, todo lo que el paciente manifiesta en el cuerpo, ya hay un remedio homeopático que puede cubrir esas manifestaciones somáticas, entendiéndose obviamente somático como corporal, físico, ¿no? Entonces, ese es su primer eje. Todo lo que nos ocurre en el cuerpo tiene un remedio de correspondencia homeopático o muy similar. Por eso la homeopatía es la doctrina de lo similar. Y también hay otra correspondencia. El punto a tratar acupuntural, el punto acupuntural corresponde a una sintomatología particular que se trata mediante el mismo punto, al igual que el remedio homeopático trata una sintomatología similar. Entonces esto es maravilloso porque finalmente aquí es donde convergen las dos doctrinas, ¿no? Utilizamos un medicamento similar a lo que le sucede al paciente y de la misma forma utilizamos un punto, ¿sí? Con unas indicaciones específicas que tratan esas mismas indicaciones. Entonces, esto es los conceptos básicos de homeosiniatría. ¿Y cómo llegamos de ahí, de los puntos, de los medicamentos, a la administración oral de tratamiento? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a darle al paciente un remedio homeopático, un medicamento homeopático que tenga que ver con todo el núcleo y con todo el conglomerado de síntomas que el paciente está presentando. Y síntomas tanto en la esfera de lo físico como en la esfera de lo psíquico, porque eso es algo muy interesante de ambas medicinas. Aquí en la diapositiva nos sigue diciendo, cuando se habla de la esfera somática, se puede y se debe hacer un análisis exhaustivo de los remedios que en su caso aplican para tratar la patología en cuestión.
por lo que la elección de un remedio homeopático, o mejor aún, una fórmula homeosiniátrica, debe hacerse de acuerdo a la imagen total, síndrome, que presenta el paciente. Es decir, que si, por ejemplo, el paciente llega a nuestra consulta y nos dice, ¿sabes qué, Brenda? Es que vengo porque tengo gripe. Ok, ¿desde cuándo tiene usted gripe? Desde antier. ¿Cómo empezó su síndrome gripal? Ah, bueno, pues es que me fui a una fiesta, me salí descubierta, desde ahí empecé con mucho escalofrío, tengo hasta como miedo porque pienso que me va a dar COVID y esas cosas, ¿no? Entonces ya de entrada estamos nosotros descubriendo el núcleo que tiene nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, miedo, aversión al frío, etcétera, etcétera. Y si nosotros hacemos medicina china, vamos a encontrar un síndrome característico que une todos estos síntomas que el paciente nos está describiendo. Y ese síndrome es ataque de viento frío al Tai Yang, por ejemplo. Es un síndrome que nos relata el cuadrito pintadito que nos acaba de decir el paciente y para el cual necesitamos un remedio homeopático que trate esa sindromática. Entonces, no es una medicina en la cual nosotros podamos arbitrariamente decir, bueno, pues tengo este remedio para la gripa y se lo doy porque lo leí en algún momento en internet. No, vamos a tener que hacer un análisis muy exhaustivo de la figura que nos está presentando el paciente, la figura somática, la figura psíquica, y de ahí vamos a tener que administrar, obviamente, el tratamiento. Entonces, pues está bastante interesante esto de los conceptos homeosiniátricos. Y seguimos un poquito con ellos, porque yo creo que lo más importante también entre estas dos medicinas es que las dos tienen digamos, esa venia o ese modo de tratar al sujeto en todas sus dimensiones. Es decir, la medicina china trata al sujeto como un todo, ¿no? De pronto ya se llega a escuchar trillado, ¿no? El término holístico. Bueno, es que realmente los seres humanos somos un holos, es decir, tenemos muchísimas dimensiones. Tenemos la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión física. Y entonces cuando nosotros somos tan multidimensionales, el clausurar al sujeto en una sola dimensión, que sería el plano físico, pues no nos da buenos resultados a la hora de tratar a un paciente, ¿no? Porque si bien nosotros podemos pensar que un paciente solamente acude a nosotros por los síntomas físicos, hay también un núcleo de síntomas psíquicos o emocionales que están directamente vinculados a lo que el paciente está manifestando, ¿no? Por ejemplo, lo vemos hoy en día y más ahorita en esta situación de la pandemia. Los pacientes tienen miedo porque piensan que de momento todo lo que les pueda afectar, por ejemplo, en el sistema respiratorio puede ser COVID o SARS-CoV. Y si nosotros no comprendemos ese miedo que tiene la gente, entonces no podemos darle un tratamiento adecuado. Me regreso a la diapositiva, por ejemplo, aquí en lo que yo les decía de ataque de viento frío al Tai Yang, que es un síndrome chino. El paciente, por ejemplo, pues tiene mucho miedo, ¿no? El paciente piensa que hasta se va a morir. Entonces, por eso puse el osito que ahí me robé de algún lugar en internet la foto, y está increíble porque finalmente es así como se siente el paciente, ¿no? Le da miedo el frío, le da miedo salir a la calle, todo le da miedo, siente que se va a morir, siente que el corazón se para. Es algo muy interesante, ¿no? Hay una congestión venosa, hay una congestión arterial. Eso no ayuda a que el corazón pueda latir de la forma en que lo hacía. Entonces, todo este conglomerado de síntomas va a hacer que el paciente pues desarrolle también un núcleo emocional
muy importante. Y va a modificar tanto la respuesta somática como la respuesta emocional y conductual del sujeto, ¿no? Porque también el paciente puede tener aversión a ciertas cosas, déjenme en paz, me voy a morir solo. Todas estas cosas se pueden presentar a partir de la instauración de un fenómeno como el que les estoy describiendo, ¿no? Entonces, la medicina china no va a clausurar al individuo en la esfera de lo somático, así como la homeopatía tampoco lo hace. La homeopatía también ofrece la posibilidad de tratar la esfera mental y emocional. Es decir, ambas medicinas convergen en el tratamiento del paciente de forma integral. No, la medicina china y la medicina homeopática no piensan únicamente en el aspecto físico o orgánico o sistémico. Es más, no debe de haber expertos. De hecho, una de las intenciones de la medicina china es que el médico chino sea un médico integral, que comprenda todo lo que pasa en el organismo para que pueda tratar al paciente. Donde los expertos en estas medicinas sobran. Lo que se tiene que tener es profesionales educados en el todo lo que le sucede al sujeto, ¿no? Y obviamente en el entendimiento como tal del individuo, ¿no? En el entendimiento de lo que le pasa al individuo, porque es un ente pues individual, valga la redundancia, ¿no? Es un ente que si bien se desarrolla en un núcleo social que va a tener los avatares y todo pues inconvenientes de vivir en sociedad, va a desarrollar su propia patología, ¿no? Así como lo vemos ahorita, ¿no? Los pacientes de repente dicen, es que a mí me dio esta enfermedad horrenda de una manera y a mi vecino le dio de otra y sí. Entonces, todo ese bagaje que ya traen los individuos es el bagaje que nosotros vamos a tratar con la medicina china y el bagaje que vamos a tratar con la medicina homeopática, ¿no? Es un tratamiento del paciente de forma integral. Entonces, lo que en homeopatía se conoce como síntomas mentales, en medicina tradicional china, se tratarán como síntomas de la esfera del Shen, incluyendo las manifestaciones de los espíritus de los órganos. Aquí ya la cosa se empieza a poner como mística, ¿no? ¿Qué son los espíritus de los órganos? Bueno, desde la medicina tradicional china, toda la esfera del Shen, la esfera de la conciencia, del plano mental, del plano emocional, de lo que el paciente siente, los síntomas subjetivos, los síntomas mentales y emocionales, pues se entienden a partir de algo que se llama espíritus de los órganos. Es decir, por ejemplo, cuando uno habla del espíritu de la venganza, ¿no? O tiene un espíritu muy fregativo, pues resulta ser que en la medicina china estos espíritus orgánicos influyen de algún tipo de forma particular en el sujeto, ¿no? Nosotros conocemos personas que son más tendientes a la rabia, más tendientes a la venganza, más tendientes a la melancolía, más tendientes a la imaginación desbordada, más tendientes a la mejora, a la ansiedad, que es el tema que nos ocupa hoy. Pero cada uno de estos espíritus de los órganos, de estas manifestaciones, digamos, psíquicas que tiene cada órgano, van a modificar la forma que el individuo percibe el mundo y cómo reacciona ante el mundo. ¿Sí? En medicina china, por ejemplo, tenemos, aquí les voy a poner la siguiente imagen, dice el Su Wen, que es un libro de la medicina china muy importante. Dice, entre los atesoramientos de los 5 sang, o sea, de los órganos, el corazón encubre al Shen. El Shen es toda la esfera mental, la conciencia, la inteligencia, la espiritualidad en el hombre, lo que cambia, pues, o lo que debería de cambiar esa relación humana que tenemos uno con nosotros. Luego tenemos al Po, que proviene o es el espíritu de los pulmones, que tiene que ver con
el plano vital, el plano de la conservación de la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros incluso muchos de los síntomas que se presentan hoy en día en síndrome respiratorio de moda es la incapacidad de respirar y cómo el paciente la interpreta, ¿no? Como la pérdida de la vida, la pérdida de las funciones vitales, el me voy a morir. Y por eso un síndrome respiratorio donde hay una falta de oxígeno, pues equivale a ese sentimiento de me estoy muriendo, ¿no? Porque obviamente esta energía o esta energética que nosotros absorbemos a través de los pulmones, que es el oxígeno, pues también tiene un impacto esa baja saturación en el tronco cerebral y eso hace que el paciente perciba como una amenaza hacia su vida, un descenso del oxígeno, por ejemplo, ¿no? El hígado encubre al Jun. En la medicina china, el Jun es el espíritu del hígado, tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la intuición, tiene que ver, por ejemplo, con las estructuras límbicas en el cerebro. Y entonces, la intuición y aparte como esta parte de que nosotros podemos tener hasta como una especie de premoniciones, ¿no? De repente tenemos pacientes que nos dicen, es que yo a veces pienso esto y sucede, sí, porque su capacidad intuitiva, que a final de cuentas es esta parte del conocimiento y también una intuición que podríamos decir vegetativa, es decir, que ya es atávica, que ya tiene que ver con esta parte del inconsciente, pues está muy activa con el Jun. El vaso, que es un espíritu, el espíritu de la inteligencia también, de la anticipación, de las preocupaciones, de todo esto, es también un espíritu bien interesante del intelecto y que nos va a ayudar también a desarrollar el instinto de conservación, ese instinto que nos permite acumular, acaparar y estas cosas. Y por último, el último espíritu, que es el espíritu de los riñones, que finalmente también es un espíritu que tiene que ver con la voluntad, el desarrollo del sujeto y que cuando se deprime, pues vamos a padecer una pérdida de la vitalidad en las personas, ¿no? De la vitalidad profunda, por ejemplo, hasta síndromes depresivos mayores, ¿no? Entonces, todos estos espíritus se alteran cuando aparece la ansiedad. Obviamente, siempre habrá un predominio de uno sobre otro. Sería muy extenso abordar el día de hoy todos los tipos de ansiedad vistos desde la medicina china, pero pues vamos a ir abordando uno o quizás dos, dependiendo cómo nos dé el tiempo el día de hoy. Pero pues hasta aquí está un poquito de lo que son los conceptos de la homeosiniatría. Creo que me falta una. No, hasta aquí. Entonces, vamos a entender que el clúster entre la homeosiniatría y la medicina china nos va a permitir tratar al sujeto desde la óptica de la medicina china, por ejemplo, un trastorno del Shen, del espíritu, o los mentales de la homeopatía, y de esta manera poder pues darle un tratamiento integral, no solamente desde el plano físico, sino también desde el plano mental y emocional. Bueno, hasta aquí está padre. Y fíjense que el tema entonces que nos ocupa hoy es el tratamiento de la ansiedad con la homeosiniatría. Entonces, bueno, ya nos quedó claro que era la homeosiniatría, o eso espero. No espero no llenarlos de más dudas, que sí va a suceder, se van a llenar de dudas, pero también de respuestas, porque vamos a encontrar una similitud espectacular entre la medicina china y la medicina homeopática. La ansiedad es un tema que yo les decía al principio de la conferencia que nos debe de ocupar, no de preocupar, ¿no? Porque se nos altera el espíritu del vaso, de ocupar. Porque es un tema que va a ser cada vez más recurrente en nuestra consulta
debido a todas las condiciones que se están suscitando hoy en día. De hecho, por ejemplo, etimológicamente, la palabra ansiedad proviene de ansietas, angustia, de esa sensación como si la caja o la caja torácica se replegara sobre sí misma, como una especie de aprisionamiento cardíaco, como una imposibilidad de respirar apropiadamente. Entonces, de eso va la ansiedad, esa angustia. También viene de angor, por ejemplo, de este dolor que se recorre de la zona cardíaca hacia a la región del brazo, mandíbula, y que tiene que ver justamente, o que más bien los pacientes interpretan desde la primera vez que la experimentan, por desgracia, con una cuestión cardíaca, ¿no? Quien alguna vez ha experimentado un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad ansiosa, se habrá dado cuenta que de repente viene acompañada de palpitaciones, náusea, sensación de malestar general, sudoración de las manos, frialdad, a lo mejor dolor gástrico. O sea, son manifestaciones que de pronto los pacientes quieren vincular a un problema cardiovascular incluso, ¿no? Acuden al médico para que el médico les diga si no tienen un problema cardíaco. Queridos congresistas, seguimos aquí en vivo. La maestra, al parecer, la maestra Brenda tiene algunos problemas técnicos para conectarse, pero vamos a esperar a que ella vuelva a conectarse y vamos a regresar. Así es que no se vayan, no se muevan, compartan este video. La maestra Brenda, quiero platicarles un poquito de ella, en lo que ella se conecta, para que puedan conocer un poquito de toda su trayectoria. Ella es directora, como bien ya lo comentaba al principio, directora y fundadora del grupo interdisciplinario de acupuntura y bioenergética GIAF-AC. Es acupunturista certificada por la Academia China de Ciencias Médicas Chinas en Beijing. Tiene un doctorado honoris causa en medicina complementaria. Ha recibido múltiples premios, entre ellos la Mujer del Año en 2018, directora y fundadora no solamente de GIAF, sino de la Fundación AMTA Mantra AC, que es una fundación dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Facilitadora de más de 30 cursos de estética biológica con enfoque multidisciplinario, como ya se habrán dado cuenta. Ella es una experta en medicina tradicional china, homotoxicóloga y homeosiniatra. Asimismo, es conferencista nacional e internacional en múltiples asociaciones y redes de medicina alternativa y desarrollo humano, difundiendo la medicina tradicional china en todas sus ramas. Entonces, queridos congresistas, pues bueno, como se podrán dar cuenta, aquí en nuestra federación tenemos a los mejores expositores, expertos en el tema, que les vienen a dar estos talleres de mucha calidad. La maestra Brenda, ella, bueno, tiene sus páginas, aquí ya ustedes las estarán viendo en el post de este video. Ahí ustedes pueden encontrar todas sus redes sociales, tiene su página web, su cuenta de Instagram, su canal de YouTube y bueno, otras cosas. Y bueno, ya se conectó, parece ya llegó la maestra. Listo. Bienvenida, maestra, Listo. otra vez. Gracias. Bueno, tuvimos ahí unas fallitas con las redes. Ya saben que eso pasa cuando se trata de transmisiones en vivo. Me da mucho gusto ver sus comentarios. Ya luego podremos estarlos respondiendo con la maestra Angélica. Ella será el canal para cualquier tipo de contacto que quieran hacer con la asociación o conmigo, ¿verdad? Entonces, me quedé en entonces esta parte donde la manifestación de la ansiedad en los sujetos también va a
que ver con ya toda su estructura, tanto somática como su estructura psíquica, ¿no? Pero en general y desde la medicina occidental, la ansiedad es un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasosiego ante lo que se vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida. Yo siempre quiero entender a las patologías desde el sentido biológico de las mismas, ¿sí? Es decir, ¿para qué demonios nos sirve la ansiedad en la vida? Y es que cada patología que enfrentamos, digo, no todas, o sea, a veces, por ejemplo, una gastritis no tiene una razón de ser biológicamente, pero las patologías que tienen a veces un trasfondo emocional o un trasfondo psíquico, nos preparan para muchas cosas, ¿no? Es decir, el cuerpo humano es maravilloso porque tiene un potencial adaptativo increíble. De tal forma que incluso el duelo, incluso la ansiedad, incluso la depresión, nos pueden ayudar a ajustarnos a las situaciones que estamos viviendo. Lamentablemente, no todos tenemos la misma capacidad de alostasis, que ahorita vamos a hablar de qué es eso, o de ajuste o de adaptación a lo que nos sucede. Y es por eso que experimentamos los fenómenos relacionados con los cambios, con la novedad, con el encierro, con la cuarentena de diferente manera. Y aquí es donde las medicinas complementarias, bien hechas, bien ejecutadas, bien comprendidas, nos pueden ayudar, porque pueden ser el resorte que necesitamos para la adaptación y el cambio, ¿sí? Pueden subir muchos switch y pueden apagar muchos switch en nuestro organismo dependiendo de lo que se necesite hacer, ¿no? Entonces, esto es algo bien interesante porque resulta que cuando nosotros manifestamos este tipo de fenómenos, pues es la biología haciendo de las suyas, pero nosotros somos incapaces de adaptarnos ante la amenaza o lo que nosotros interpretamos como una amenaza, ante el cambio o ante la novedad, ¿no? A mí me gustaba por ahí en una clase, y no me acuerdo de qué texto lo leí o de qué libro lo leí, pero decía que, por ejemplo, cuando los seres humanos aprendíamos o estábamos recién aprendiendo a volar, ¿verdad? No hablo de las brujas esas, ¿no? De los seres humanos que aprendíamos a subirnos a un avión, pues al principio todos los aviones tenían que llevar bolsitas, ¿no? Porque la gente vomitaba. Y a eso hoy se le conoce como neofobia, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, imagínense, todos los aviones tenían que llevar bolsitas porque la gente era seguro que vomitaba. Y uno podría decir, no, pues es que la altura, la presión, el vago, bla, bla, bla. La realidad es que cuando nos sometemos a algo nuevo, el cuerpo tiene que adaptarse. Y en algunos individuos, digamos los más fuertes, porque además es un rasgo evolutivo o un sesgo evolutivo en muchos, pues se adaptan muy fácil a diferentes situaciones. Y otros necesitan ayuda. Y es aquí donde las medicinas complementarias nos pueden ayudar sin necesidad de a lo mejor introducir un fármaco en un paciente que lo único que necesita es apagar ciertos relés, apagar ciertos switch con ciertos puntos de acupuntura, con ciertos remedios homeopáticos y adaptarse simplemente, dejar que ese proceso se autorregule, se autolimite también incluso a nivel de la psique, y pues seguir adelante. Y aquí es la importancia de este tipo de medicinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente está percibiendo una amenaza en su entorno, real o imaginaria, ¿sí? Porque si a nosotros nos están diciendo, imagínense, es que hay guerra aquí, guerra allá, guerra acá, bueno, pues eso es algo real, ¿no? Porque además hasta si vivimos en un estado de guerra, oímos las bombas y nos caen en la cabeza. Pero cuando los enemigos no existen o no son palpables, entonces el organismo no tiene
hacia dónde dirigir ese fenómeno ansioso, ¿no? A veces el enemigo es el otro, por ejemplo, ¿no? A veces en la ansiedad por agorafobia el paciente no se quiere subir al metro porque no quiere encontrarse con 500,000 personas en un mismo vagón. Bueno, ese es un fenómeno real, ¿no? A veces hay ansiedad por separación, ¿no? Donde el paciente, después de que lo separan de algo, de un objeto amoroso, pues también viene esto, la ansiedad compulsiva, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las personas que de repente ya andan locos con el alcohol y el gel y todo, o sea, sí hay que tener cuidado, hay que tener criterio, hay que tener muchas cosas, pero uno no puede caer en estos fenómenos porque entonces todo se distorsiona en nuestra mente. ¿Vale? Bueno, vamos a la siguiente diapo. Y algunos de los síntomas más comunes de varios tipos de ansiedad incluyen la respiración rápida o dificultosa, ¿no? De hecho, a veces como ejercicio manda, ¿no? Respira dentro de una bolsa de pan y estás hiperventilando y entonces eso hace que tu ritmo cardíaco también se acelere y, bueno, es un síntoma. Sentirse nervioso o irritable. Hay personas cuya ansiedad es característica con lo irritable, ¿no? Así déjame en paz, vete para allá, lárgate de aquí. Así la manifiestan. Dificultad para concentrarse es otra característica de la ansiedad, ¿no? No me puedo concentrar, estoy haciendo esto y ni bien lo acabo y tengo que ir a hacer ya el otro, ya estoy pensando. Eso es ansiedad por anticipación, por ejemplo. Ese tipo de ansiedad se da muchísimo en las personas, por ejemplo, yo dije, me toca oír la conferencia, diablos. Bueno, entonces ya hay ansiedad por anticipación, todavía ni pasa nada, ni estoy en la conferencia, ni estoy transmitiendo, ni conozco a la doctora Angélica, ni nada, y ya estoy anticipándome a un suceso que a lo mejor ni pasa, ¿no? Eso es ansiedad por anticipación. Fatiga. La ansiedad, por ejemplo, desde las medicinas complementarias, desde la medicina china, puede provocar fatiga también, y eso se debería, por ejemplo, a una insuficiencia de la esfera de los riñones, ¿sí? A una deficiencia energética de la esfera de los riñones, que condiciona una deficiencia de médulas, del sistema nervioso, etc. Dolor de cabeza por ansiedad, sí. Puede haber tanto vasoconstricción o vasodilatación en algunos sujetos, dependiendo del núcleo donde se esté desarrollando la ansiedad. Latidos cardíacos rápidos o taquicardia es una intranquilidad del corazón, intranquilidad del Shen, o sea, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Transpiración, el paciente empieza a sudar, generalmente nos dice que suda frío. Tiene que ver también tanto con el corazón como con el riñón. Dificultad para dormir. Los pacientes, híjole, ahorita es yo creo que lo que más hay. Justamente estos mecanismos de adaptación y de alostasis dependen mucho del ritmo circadiano. Y de repente cuando no salimos con la misma frecuencia a la calle, no nos exponemos al sol, no estamos consumiendo lo mismo, estamos muy expuestos. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Vamos a empezar a tener el síndrome del conferencista, ¿no? Porque ya lo veo, ya hay que empezarlo a poner en la literatura, síndrome del conferencista, ¿no? Que está expuesto ahí todo el día a la luz de la computadora y todo, que ya lo traíamos de por sí los humanos, ¿no? Con esto de los celulares y todo. Pero realmente al estar expuestos a más luz de la que normalmente estaríamos expuestos, eso hace que también empecemos a desarrollar este tipo de sindromáticas por ansiedad, ¿no? El malestar estomacal, pues sí, ahí justamente es el target de las neofobias, les digo. El estómago justamente es lo que absorbe todo lo nuevo. Y cuando no lo digerimos de alguna manera, pues vómito o náusea. Y bueno, aquí entramos en esta situación. Entonces, a la luz de los eventos mundiales, la crisis sanitaria, las cuarentenas, se han disparado los trastornos ansiosos. Pues no me dejarán mentir, así es. Ha aumentado la ansiedad por separación, es decir, por ejemplo, pacientes que de repente tienen hijos en otros países, a lo mejor hijos que tienen a sus papás en lugares de retiro,
no sé, gente que viajaba y podía ir de aquí para allá y de repente ya no se... Amantes también, ¿no? Porque ahora ya no puede salir la gente y dice, híjole, ¿cómo me salgo sin que me regresen a mi casa, ¿no? Imagínense cómo eso va a disparar la ansiedad por separación. Hay también la fobia social, ¿no? Donde el otro es el amenazante, el posible portador, ¿qué tal si me contagia? ¿Qué tal si...? Independientemente de lo que uno pueda creer acerca de la situación que se vive en el mundo, la realidad es que esos trastornos son para todos. O sea, no importa si tú crees o no crees, o haces o no haces, eso no importa. De alguna manera puedes ser presa de estos síndromes ansiosos. El fondo obsesivo compulsivo, ¿no? Donde ya entramos a las casas y tienen el trapeador seco, el destructor de neuronas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente ya me dice, si algo entra, pues es para contagiarme, por ejemplo, ¿no? Y la ansiedad por anticipación, que es la que les hablaba, ¿no? No sé si va a suceder algo malo, pero yo ya estoy viviéndolo como si estuviera sucediendo, ¿no? Que la gente está intranquila porque no sabe si se va a acabar su fuente de trabajo, si va a regresar a la normalidad, si su negocio va a seguir en pie, si estar 24 horas con su pareja encerrada va a terminar en divorcio, si no saben absolutamente nada. Y entonces todo esto va a hacer que se disparen estos fenómenos, ¿no? La ansiedad, la depresión, incluso, por ejemplo, me ha tocado atender en las últimas semanas brotes histéricos y ya brotes psiquiátricos, ¿no? Porque todo esto nos está condicionando a una ruptura de la mente, ¿no? Entonces, estas manifestaciones pues se van a empezar a ver cada día más. La capacidad de adaptación, de lo que les hablaba hace ratito, a los TASIs en algunos individuos, permite el ajuste del eje neuroendocrino a las situaciones que se viven de manera cotidiana. Es cuando el estímulo sobrepasa la respuesta adaptativa que se manifiesta el desequilibrio, apareciendo los trastornos ansiosos, depresivos, etc. Pues lo que les comentaba, ¿no? Todos tenemos un potencial de adaptación. Y de hecho, aquí es donde va a entrar justamente la homeopatía, la acupuntura, la homeosiniatría, la homotoxicología, la herbolaria, ¿no? Por ejemplo, en herbolaria es maravilloso porque, y ojalá algún día podamos hacer una plática, una clase de esto en herbolaria, es maravilloso porque desde los anales de la historia, los seres humanos han echado mano de plantas adaptógenas, ¿no? Estas plantas que además ya nos deben de parecer como muy conocidas y que incluso están en fórmulas chinas para el tratamiento de este tipo de procesos que experimenta un paciente, ¿no? Por ejemplo, el ginseng, el Panax ginseng, no, el ginseng tibetano, la rhodiola rósea, ¿qué otra adaptógena tenemos? Por ejemplo, los hongos que hoy en día se están utilizando muchísimo también para potenciar esta cualidad adaptativa en el ser humano, desde siempre han existido, ¿no? Y, por ejemplo, han ayudado a que muchas sociedades se puedan establecer en sitios que de otra manera no podrían soportar. Por ejemplo, la planta de coca, ¿no? En Perú, ¿no? Que hace que puedan soportar esas alturas tan interesantes, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros podamos empezar a echar mano de estas plantas, de estos remedios homeopáticos, de nuestras sesiones de acupuntura también, porque eso va a incrementar nuestra capacidad de adaptación, nuestra alostasis. Hace mucho el discurso de la medicina complementaria era la homeostasis. La realidad es que el discurso que tiene que venir a continuación es la alostasis, la capacidad de adaptación al cambio, porque lo vamos a estar utilizando mucho, no sé en cuánto tiempo. Entonces, más vale que nos hagamos a la idea de que todas las medicinas complementarias, las plantas adaptógenas, nootrópicas, la herbolaria, la fitoterapia y todo esto, tenemos que buscar formulaciones y tratamientos que nos ayuden a
adaptarnos, porque estamos ante un cambio histórico. Entonces hay que aprender todo esto. Bueno, aquí se hablaba del ajuste del eje neuroendocrino. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, incluso desde el plano de los neurotransmisores, donde unos son excitadores y los otros tienen una función sedante sobre el sistema nervioso, la variación, por ejemplo, de horas computadora, de horas luz, de no salir, y eso puede hacer que los neurotransmisores excitadores empiecen a ser, digamos, más prevalentes en nuestro organismo, y eso hace que no podamos tener un estado de relajación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el glutamato sobre la glicina o sobre GABA, eso hace que justamente aparezcan estos fenómenos ansiosos. Esto se ha tratado ya desde la acupuntura, es decir, ya se trata con diferentes puntos, que no es el tema de hoy, pero que sí me interesaría compartirles un poquito. Por ejemplo, aquí es un extracto de un estudio donde se propone que en un estudio publicado en 2002 y haciendo la diferenciación del síndrome que hacemos en medicina tradicional china, se vio que la acupuntura era útil para calmar la ansiedad. Una cosa diferente en medicina tradicional china es que un paciente puede padecer de ansiedad como lo conocemos en Occidente, pero no necesariamente será tratado igual que el segundo paciente que viene por ansiedad. Esto es lo que les decía hace rato y por eso puse este extracto. O sea, no podemos tener una receta ni herbal, ni de puntos, ni formulaciones homeosiniátricas, porque cada paciente es un mundo y va a tener los síntomas específicos que él mismo está pues desarrollando, ¿no? Entonces la ansiedad pues puede tener diferentes orígenes o desarrollos en medicina tradicional china, y lo que se hace en la consulta es tratar a la persona, no sus síntomas solamente. Aquí es donde les digo, vuelven a converger las dos medicinas. Justamente eso hace también la homeopatía. La homeopatía no trata enfermedades, trata enfermos. En un metaanálisis publicado en 2014 se llegó a la conclusión que la acupuntura reduce la ansiedad preoperatoria comparado con placebo o ninguna intervención. Algo bien interesante es que la ansiedad preoperatoria forma parte del cúmulo de síndromes ansiosos por anticipación del que les hablé hace ratito, ¿no? Donde todavía el paciente no sabe qué va a suceder, pero ya se está anticipando a un hecho que a lo mejor nunca pasa, pero que él ya tiene esa visualización, mucha imaginación, y por eso les hablaba al principio de los espíritus orgánicos, ¿recuerdan? Dependiendo de hacia dónde se esté enfocando la ansiedad, hay mayor o menor participación del espíritu de un órgano. Si es agresividad, si es imaginación, si es miedo, si es preocupación, va a tener la característica del órgano o del eje orgánico en su parte psíquica que le está imprimiendo ese mismo órgano. Se ha estudiado el efecto de la acupuntura sobre estudiantes universitarios sometidos a exámenes de la carrera y se valoró que los que habían sometido a acupuntura habían tenido mejor puntuación en el examen y habían tenido menos síntomas ansiosos. Entonces, ahorita nos vamos a ir justamente sobre el hilo de la ansiedad por anticipación. ¿A qué se debe? ¿Cómo es que nosotros podemos tratarla desde la homeosiniatría? ¿Cómo podemos encontrar un medicamento que la trate? En eso seguimos, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos aquí ansiedad por inestabilidad del Shen-mente por el desequilibrio del eje corazón-riñón. Para quienes saben de medicina china, en la medicina china tenemos nosotros ejes. Por ejemplo, este eje es el eje agua-fuego. Tiene su correspondencia con dos órganos que tienen actividades funcionales en nuestro organismo, pero que al ser desequilibradas o al salir de su fisiología van a provocar patologías características, ¿no? En este caso, el eje corazón-riñón en la medicina china representa
el eje que tiene, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, cómo afectan estas al ritmo cardíaco, cómo se activan, por ejemplo, en los fenómenos de lucha y huida, cómo pueden incidir, por ejemplo, a descargas adrenérgicas en los pacientes, y cómo esto va a alterar no solamente el plano físico, sino también el plano psíquico en un paciente, ¿no? Cuando nosotros estamos sometidos a un estrés, a un fenómeno estresante, lo que vamos a hacer es entrar en otro fenómeno nosotros, en un fenómeno que se caracteriza por, ¿y ahora qué diablos hago? Corro, me defiendo, me hago el muertito, ¿qué hago? Esa ya es una configuración biológica en nosotros y es una configuración, es la configuración del eje corazón-riñón en medicina china, donde el corazón nos permite observar el fenómeno, la inteligencia, la conciencia, el Shen, nos permite observar el fenómeno y determinar qué hacer en la situación. Y el riñón actúa de manera primitiva, provoca descargas adrenérgicas, provoca reflejo de lucha y huida o de escóndete, hazte el muertito y no pasa nada, ¿no? Cuando existe este desequilibrio, pues entonces el paciente tiene su mente obnubilada. Es decir, no puede ver en totalidad lo que está pasando. Es como si sus ojitos estuvieran borrosos y no ve la totalidad de las cosas. Entonces, este desequilibrio hace que los pacientes se vuelvan timoratos, tengan miedo, tengan ataques de pánico, no vean bien el total de la situación. Y también activa otros sistemas, incluso de defensa a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, hasta la negación, el esto no está pasando, a mí no me pasa, ¿no? Ese tipo de cosas también se desatan con esto porque finalmente en el eje agua-fuego, esta parte de la conciencia se ve anulada por el agua, por el miedo. Y eso es lo que vamos a estar analizando y cómo tratarlo. En estos casos suele existir una fuerte ansiedad y ataques de pánico tras sufrir un shock o un trauma importante. Y no solamente es el fenómeno del shock, pues como un único suceso, ¿no? Sino también un cúmulo de sucesos que se van amontonando uno tras otro, porque imagínense que de pronto el paciente, y quiero referirme al contexto actual, porque finalmente la conferencia fue diseñada para eso, ¿no? Para que ustedes puedan ayudar a las personas en el contexto actual de la doctrina del shock y el trauma, ¿no? Porque además eso también va a degenerar en una pérdida de la energía de los riñones, en una pérdida del Shen, y que por eso quise hacerlo enfocado a este tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, la persona además de ansiedad padecerá probablemente de insomnio, pesadillas, sudores nocturnos o sudoración fría. Después de tantas descargas adrenérgicas todo el tiempo, o después de un shock, de un evento traumático fuerte, no sé, de repente me están asaltando con una pistola del tamaño de un, no sé, cohete, y de repente, pues ya llego a mi casa y todo el mundo me dice que me calme, que me coma un bolillo y que voy a estar bien, pero resulta que no. Ahora ya cada vez que salgo a la calle tengo miedo y si alguien se me acerca me da miedo y antes de hacer algo me da miedo, ya no me quiero subir al metro porque me da miedo. Esta ansiedad por anticipación no va a desaparecer por sí sola. Vamos a tener que hacer algo por las personas que la van a empezar a padecer. Y es aquí donde nuestros conocimientos pues van a ser puestos a prueba en cuanto a si sirven realmente o mejor nos dedicamos a otra cosa. Por eso es que comprender este síndrome en donde hay un desequilibrio entre el eje corazón-riñón
nos permite plantearnos que ante una descarga excesiva de la energía renal, una descarga adrenérgica, donde incluso llega a haber palpitaciones, reflejo de lucha o de huida, la energía del corazón se ve, digamos, obstruida, y la energía después de esa sobrecarga empieza a bajar. Y lo vamos a ver en el análisis tipo de sindromática en la medicina china. Se trata con una fórmula que está constituida, por ejemplo, por dos elementos que a mí me llaman mucho la atención, que es la canela y también por la concha de ostra. La canela en la medicina china se utiliza muchísimo en los síndromes por frío o en los síndromes en los cuales queremos introducir un elemento que caliente y que tonifique. Es una planta, una corteza que va a tonificar. ¿A quién va a tonificar? La energía de los riñones, y va a tonificar el yang también y el chi del corazón. En el caso de la ostra, las ostras pues tienen una concha de ostra, tienen un alto contenido cálcico y de otros muchas sales y minerales. Va a servir para dos cosas, tanto para aumentar la energía renal, como incluso para relajar el corazón. Acuérdense que también el corazón es dependiente del calcio. Entonces no solamente va a servir para los riñones en cuestión de los minerales, sino también para poder relajar el músculo cardíaco. Esa sería una fórmula dentro de la medicina china, dentro de una formulación china. Pero ya decíamos que no veníamos a hacer medicina china, veníamos a hacer una combinación de homeopatía y de acupuntura. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Pues nada más y nada menos que una planta maravillosa, muy bonita, que además es un remedio homeopático, es decir, es una planta que la homeopatía adoptó para poder dar a los pacientes de forma homeopatizada, y su nombre es Gelsemium sempervirens, ¿sí? Esta plantita, esta florecita amarilla, preciosa en los jardines, además. Así por a la gelsomina, que significa jazmín en italiano. Los angloparlantes lo llaman Carolina Jasmine o el jazmín de Caroline. Es decir, es un jazmín, ¿sí? Fíjense que esto es bien padre, porque cuando nosotros empezamos o tenemos un poquito más de conocimiento en otras medicinas, por ejemplo, muchas veces se utiliza el extracto o el aceite de jazmín no solamente como un inductor del sueño, sino también se utiliza para aumentar la libido y la sexualidad. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que tonifica a los riñones, seda el sistema nervioso, al sedar. Pero con esa parte que nos habla de la libido, ya nos está diciendo que además dentro de la medicina china tonifica el qing renal. Entonces, el saber todos los usos que se le da a una sola planta desde los diferentes corpus médicos o desde las diferentes doctrinas médicas nos permite aproximarnos a ella de una manera más incluyente, y entonces saber cómo administrarla a los pacientes dependiendo de lo que estén presentando. Entonces, ya de entrada, jazmín o Gelsemium sempervirens tonifica la libido, seda el sistema nervioso central, por lo tanto va a tener una acción sobre el músculo cardíaco. Es decir, que si el paciente está manifestando taquicardia, manifestando palpitaciones, ansiedad por anticipación, nos va a ayudar muchísimo. Vamos hacia la otra diapositiva. Gelsemium, ya visto desde la materia médica homeopática, es un medicamento que empleamos con suma frecuencia, sobre todo en trastornos físicos o emocionales a consecuencia de malas noticias, así como en estados agudos de anticipación donde se presentan síntomas físicos
a consecuencia, como temblores y diarrea, especialmente antes de un examen o evento estresante. Fíjense lo que nos decía aquí el estudio de la acupuntura, ¿no? Nos decía, pues puede tener diferentes orígenes, incluso, por ejemplo, la ansiedad por anticipación. Y aquí estamos viendo también que la ansiedad por inestabilidad del Shen, el paciente puede además tener insomnio, pesadillas, sudores nocturnos, sudoración fría y obviamente todos los fenómenos que acompañan a la ansiedad por anticipación. Porque es un miedo infundido hacia un objeto que... Entonces, bueno, y aunque se emplea en estados crónicos que cursan con temblores e incluso cefaleas, que acuérdense que la cefalea era otro de los síntomas, perdón, de la ansiedad, sobre todo occipitales. Y aquí viene algo bien interesante porque nosotros tenemos dos ejes agua-fuego en el organismo. El eje interno, que sería el eje Shaoyin, que sería el eje corazón-riñón, y un eje externo, que sería el eje Taiyang, que es el eje vejiga-intestino delgado. Y fíjense qué interesante, porque, por ejemplo, la diarrea es un síntoma del eje externo. El frío, por ejemplo, es un síntoma del eje externo. Es decir, lo que está sucediendo en el sujeto que necesita Gelsemium es que todo el cúmulo de sensaciones de estrés, de lo que está percibiendo a través de sus ramas aferentes nerviosas, el cerebro lo está traduciendo por medio de síntomas psicosomáticos. Entonces está involucrado tanto el eje Taiyang externo como el eje Shaoyin. O sea, la información que recibo y la información que proceso. Gelsemium va a tener ese impacto en el organismo donde voy a poder traducir mejor lo que recibo y mi cuerpo no lo va a somatizar, mi cerebro no lo va a somatizar. Ahorita vamos a ver por qué hace eso. Entonces dice, ¿y por qué fui a esto? Porque dice cefaleas sobre todo occipitales. El terreno occipital en medicina china, en acupuntura propiamente, es el territorio del canal más grande que tenemos, que es la vejiga, que está conformado por todas estas ramas aferentes que nos van a llevar y a conducir la información que proviene del exterior hacia nuestro sistema nervioso central. Y bueno, abarca un sinnúmero de afecciones neurológicas y motoras, así como muchos síntomas mentales y de la personalidad poco conocidos. Impacta todas las emociones, todo el estrés, todo lo que todos los días estamos traduciendo, van a determinar incluso nuestra manera de ver el mundo y de reaccionar ante él. Nos sigue diciendo, la anticipación de Gelsemium, así como el nerviosismo, el miedo y la ansiedad, se caracterizan por ser obnubilantes. Lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Se nubla el Shen, se nubla la conciencia, se nubla la razón, el paciente se llena de confusión y se dificulta el pensamiento y la toma de decisiones, ¿no? Que también son competencia, la voluntad es competencia también de los riñones, ¿sí? El tomar una decisión, si bien tiene otra participación por ahí con una víscera, pero en sí estamos hablando de voluntad, se anula. El Shen nubla esa voluntad y entonces el paciente se queda en un estado estático, ¿no? Este es uno de los medicamentos por excelencia cuando se desea tener la mente tranquila y una actitud ecuánime ante cualquier situación complicada. Calma el Shen. En casos donde hay más cobardía que miedo, cuando el temor es sobrecogedor también. El temor que el corazón dejará de latir a menos que el paciente continúe moviéndose. Es decir, el paciente está intranquilo, se está moviendo de aquí para allá, pero todo el tiempo tiene esa sensación de que el corazón en algún momento pueda dar un vuelco y pare. Sigue siendo peculiar y único y es un claro símbolo de la ansiedad anticipatoria y el nerviosismo desbocado de estos individuos. Temor a ser herido
en una situación traumática. Y lo que les decía, el síndrome chino tiene una vinculación increíble con algunos medicamentos homeopáticos. Así como podemos analizar disarmonía del Shen entre el eje agua-fuego, podemos analizar un montón de medicamentos para diferentes sindromáticas. Sindromáticas del Taiyang, del Shaoyang, del Yangmin, del Shaoyin, del Juejin, etcétera, ¿no? O para patologías muy concretas, ¿no? Incluso la administración de medicamentos en puntos de acupuntura. Entonces, fíjense, ¿cómo es que cuadran los síntomas con el eje que estamos tratando? La disarmonía que existe entre el corazón y los riñones. Y donde se hace patente es en las siguientes diapositivas. Aquí el gato con botas. Maravilloso el gato con botas. Este es un ejemplo de la armonía entre la voluntad y la conciencia, ¿no? Aunque nos parezca chistoso, en realidad eso nos está ejemplificando. Por otra parte, Gelsemium es un gran remedio para trabajar la valentía, partiendo de la noción de que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino la persona que conoce y enfrenta sus temores, lo cual el medicamento estimula desde la conciencia. Otra vez nos sigue hablando del plano de la conciencia, es decir, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes con ansiedad anticipatoria? Obviamente, a través de medicina, a través desde la toma de conciencia de lo que está sucediendo. Si el paciente no es consciente lo que le está sucediendo por la situación enfrentando. Pero no importa, porque aunque no sea consciente, Gelsemium le va a ayudar muchísimo a que se haga consciente. De hecho, parte de la homeosiniatría es administrar el medicamento homeopático y aplicarle su sesión de acupuntura, donde trabajaríamos, por ejemplo, en la zona lumbar, en puntos de vejiga. Podríamos trabajar con puntos también de corazón, podríamos trabajar con puntos del Renmai, etcétera. ¿Para qué? Para lograr una armonía, obviamente, entre el sistema simpático, parasimpático, podríamos utilizar craneoacupuntura, etcétera, o hacer una regulación en el eje agua-fuego, dependiendo del tipo de acupuntura. Si ustedes hacen rama neurofisiológica de la acupuntura, bueno, pues entonces van a agarrar su eje neuroendocrino y van a trabajar ahí. Si hacen acupuntura tradicional, pues van a agarrar puntos del Shen, etc. Si quieren hacer acupuntura Ashi y el paciente les dice, a mí me duele aquí en el hipocondrio también, pues entonces trabajan ahí. Pero lo que sí es que van a complementar el tratamiento con el medicamento que es el símil de los síntomas que el paciente tiene. Y bueno, los efectos de Gelsemium en el sistema nervioso. ¿Por qué serviría? Porque aquí lo que leímos es parte de lo que nos dice la materia médica acerca de Gelsemium. Pero ¿cómo podemos saber si sí nos va a funcionar? Aquí me permití tomar unos extractos de diferentes artículos y, por ejemplo, un artículo mencionaba los efectos de Gelsemium en el sistema nervioso. El Gelsemium sempervirens o jazmín de Virginia se prescribe con frecuencia por sus propiedades sedantes, ansiolíticas y analgésicas. Un equipo ha formulado la hipótesis de que este medicamento actúa regulando la secreción de alopregnanolona, que es una hormona sintetizada por el sistema nervioso, y los investigadores han probado 3 diluciones de Gelsemium en la médula espinal de la rata y los resultados han mostrado que estimulan la síntesis de alopregnanolona. Es decir, nos va a ayudar a sintetizar esta hormona por medio de la acción de la gelsemina, que ahorita vamos a ver qué es la gelsemina. Es un alcaloide indol aislado de plantas con flores del género Gelsemium, una planta nativa de las Américas subtropicales y tropicales y el sureste de Asia, y es un compuesto altamente tóxico que actúa como paralizante, exposición a la que puede provocar la muerte. Acuérdense que la medicina homeopática es lo similar cura lo similar.
¿Por qué le daríamos gelsemium a una persona? Porque estamos seguros de que una dosis muy baja de la gelsemina puede hacer que esa inhibición que tiene el sujeto de la voluntad, esa inhibición que tiene de centros motores, se ve anulada por la acción en la nanodosis de gelsemina, porque es lo que vamos a administrar. Generalmente tiene una potente actividad como agonista del receptor de glicina de mamífero, cuya activación conduce a un potencial postsináptico inhibidor de las neuronas después de la entrada de iones cloruro y sistemáticamente la relajación muscular de intensidad variable y efecto deleterio. A pesar de su peligro y toxicidad, investigaciones farmacológicas recientes han sugerido que las actividades biológicas de este compuesto pueden ofrecer oportunidades para desarrollar tratamientos relacionados con el estrés oxidativo inducido por xenobióticos o la dieta y de la ansiedad y otras afecciones, con investigaciones en curso que incluyen intentos de identificar derivados y análogos para aprovechar los efectos beneficiosos de la gelsemina o gelsemina. Bueno, aquí nos está diciendo que ya hay muchos estudios enfocados para ver cómo este potencial, que puede llegar a ser neurotóxico, en dosis bajas, puede ayudarnos a luchar contra dos tipos de estrés, ¿no? El estrés inducido por oxidación y el estrés inducido por fenómenos que afectan obviamente la psique del individuo y que tienen que ver con todos este tipo de, tanto de hormonas como de neurotransmisores que llegan a tener un impacto en pues el psiquismo, ¿no? Ya les decía yo hace rato que, por ejemplo, la glicina, el glutamato tienen mucho que ver con la ansiedad. Y gelsemium nos va a ayudar a que este neurotransmisor inhibidor nos inhiba, que ese es su propósito. Es decir, que todos estos estados alterados puedan llegar a un punto de sedación. El estrés podría causar ansiedad en los jóvenes a través de un mecanismo neurológico inverso en los adultos, en los que funciona para calmar al organismo ante situaciones estresantes. Este es otro estudio bien interesante. Ojalá que les podamos hacer llegar las diapositivas para los que las quieran, donde nos explica justamente que la alopregnanolona, que es la sustancia a la que ayuda a sintetizar la gelsemina, aumenta la inhibición a través de los receptores GABA. Es decir, no solamente tiene acción sobre la glicina, sino con justamente el otro gran inhibidor que es el GABA. Y por eso es que nos puede reducir la ansiedad. Entonces, aparte de la doctrina homeopática, aparte de lo que suena muy bonito y Hahnemann y todo, sí existen estudios que tienen que ver con la actividad del Gelsemium sempervirens y que han ubicado como las vías para su eficacia tanto a la glicina como al GABA, como su potencial neurotóxico, y que activa estos neurotransmisores inhibidores, obviamente, en el sujeto al que se le administra. Y no solamente son estudios en ratas, digo, ya hay muchísimos más estudios también en seres humanos, y toda esta historia clínica que tiene que ver la homeopatía a través de los cientos de años que se ha estado dando, ¿no? Entonces, el síndrome chino se va a tratar con las dos vertientes, con los puntos que nosotros pongamos en acupuntura y con el medicamento asociado a la sindromática particular, en cuyo caso, para la ansiedad por anticipación, que forma parte del síndrome por desequilibrio del Shen y del eje agua-fuego, vamos a utilizar Gelsemium sempervirens. No es el único, ¿eh? También hay otros medicamentos que nos pueden ayudar y nos pueden servir en este desequilibrio. Pero en este caso, el estudio o el análisis que hicimos hoy fue con esto. Un rasgo muy notable es la mejoría de sus síntomas mentales después de una micción abundante. Este es otro que me gustó al último ponérselos porque otro parámetro que nos indica justamente que Gelsemium actúa sobre el agua-fuego es que el paciente se alivia después de orinar. Y esto pasa,
aparte de ser un acto fisiológico liberador, tiene también mucho simbolismo, ¿sí? Tiene que ver con territorio, con marcaje, con un montón de cosas, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero que a final de cuentas nos instala de nuevo en ese eje agua-fuego, donde el riñón tiende a liberar toda esa carga, ese miedo a través de la micción abundante. Un síntoma que en Gelsemium corrobora la naturaleza psicosomática del remedio al mostrar cómo una exoneración física muy simbólica de los sentimientos y afectos mejora afecciones tales como la ansiedad, el embotamiento, estupefacción e incluso la tristeza. A nivel físico es el único medicamento con vértigo que mejora orinando. Vértigo también es un problema con los riñones, así como rigidez cervical, problemas con vejiga, riñones, frialdad, riñones, temblor. Que mejoran todos después de una micción. Recapitulando entonces, la homeosimetría lo que nos va a enseñar es a otorgar un tratamiento homeopático sobre un síndrome chino. La correspondencia que nosotros hallamos entre el medicamento homeopático con el síndrome chino obviamente va a depender de nuestros conocimientos de las dos medicinas, pero los resultados son espectaculares, sobre todo en esta problemática actual que estamos teniendo, que sobre todo por anticipación, después de un trauma, después de un shock, después de malas noticias, o sea, la ansiedad que nos está provocando toda una situación de la cual vamos a estar oyendo noticias mucho tiempo y lo mejor es que estemos pues prevenidos. Yo espero que les haya gustado la exposición. Hay mucho más que pues platicarles, pero pues hasta aquí nos quedamos. Me gustaría que si ustedes tienen dudas, preguntas, respuestas, pues también me las hagan llegar. Hasta aquí me quedo yo y un saludo a todos los que nos tuvieron el tiempo y la disposición de vernos. Hay dudas, maestra Brenda, del auditorio. Te las puedo decir para que las conteste. Claro que sí, claro que sí. Mira, queridos congresistas, vayan poniendo sus dudas. Cuando van pasando muy rápido los comentarios, se van como quedando en atrasados, entonces vuelvan a poner las dudas. Pregunta Marta Edith. A mi hija de 15 años se vomita antes de cada examen. Este medicamento, imagino que uno del jazmín que estabas explicando, le puedo dar en ese caso. También sufre de migraña y cuando hace frío se la pasa estornudando como si fuera alergia. Es una pintada de Gelsemium. Es una paciente pintadita, ¿sí? Esa ansiedad por anticipación, los estornudos. Cabe mencionar también que Gelsemium es un medicamento que también se utiliza en los síndromes gripales, ¿sí? Donde el miedo, el frío invade al sujeto, porque acuérdense que hablaba yo también de la ansiedad esta por hipoxia que a veces en un síndrome respiratorio se da. Es decir, cómo interpreta el tronco cerebral esa hipoxia y se traduce en miedo, ¿no? Entonces, es algo interesante. Sí, le puede dar Gelsemium. Generalmente se dan dosis bajas. Un Gelsemium 6C estaría bien durante 3 o 4 veces al día o antes del examen, una noche antes del examen. Preguntan que el Gelsemium, ¿dónde se puede encontrar y con qué nombre más común se le puede conocer? Así se llama. Acuérdense que la medicina homeopática es grecolatina todos los nombres, son las plantas en sus nombres en latín. Entonces, así Gelsemium sempervirens y obviamente pues ya la dosis es dependiendo de también lo que tenga cada paciente. Dice Evelyn Vera, yo tengo alterado mi Shem, no tengo dudas, ¿qué hago? Pues que vaya con un acupunturista, con un homeopsiatra, que la traten y que pues se relaje, ¿no? Porque finalmente yo creo que lo que también tenemos que aprender es que todo pasa, ¿no? No hay nada permanente en la vida, así es que todo va a pasar, tarde o temprano va a pasar. ¿Gelsemium puede ayudar en epilepsia convulsiva?
hay medicamentos específicos para síndromes epilépticos. Entonces tiene que acudir a un profesional, a un homeópata, a un homeopsiquiatra y que le evalúen, ¿no? Y bueno, la gente está muy interesada. Bueno, están preguntando aquí, maestra Brenda, cosas ya un poquito que entiendo que obviamente es parte de la experiencia, profesionalizarse, ¿no? Están preguntando cuántas gotas, en qué dosis, a qué potencia. Evidentemente, eso ya tendría que consultarse, como bien lo dice la maestra Brenda, con un profesional en este tema. ¿Estás de acuerdo, maestra Brenda? Sí, así es, porque acuérdense que en homeopatía se manejan, por lo menos aquí en nuestro sistema, tres potencias básicas que son la 6, la 30 y la 200, aquí en México. Pero, por ejemplo, en el sistema europeo es diferente. Depende de la manifestación que tenga cada sujeto, es la potencia a la que el profesional le va a decir que se tiene que administrar. Ahí sí ya no te escuché y traté de leer tus labios, pero todavía soy media. Creo que todavía no te escucho. Ok. No, no, pero no. Ahí No te está ya, escucho. ahí está, maestra, ya. Ya, ya, Dice María ya. Teresa Hernández, mi esposo tiene episodios de ansiedad, tiembla, le da insomnio y últimamente le sale salpullido. ¿El gelsenium le ayuda? Si tiene los demás signos característicos que estuvimos observando y uno de ellos eran los temblores, sí le puede ayudar. Ahora, hay que entender que muchas veces síntomas nerviosos también van acompañados de síntomas dérmicos o más bien de signos dérmicos. Entonces, podría ser que nada más un medicamento le quede o tenga que tener otra prescripción diferente, ¿no? La ostra y la canela, ¿cómo se pueden consumir? Forman parte de una fórmula china específica para este tipo de ansiedad. Pueden consultar en bases de datos de fórmulas chinas en la red y algunas de las cosas que puedan encontrar aquí en México. Si me permites hacer el comercial, ya tenemos fórmulas nosotros. Entonces te pueden contactar y tú ya me contactas, ¿no? Muy Muy bien, bien. maestra Brenda. De hecho, fíjate que hay muchos congresistas que están interesados, están preguntando dónde se pueden capacitar contigo, si son en línea, si son presenciales. Y pues bueno, ahorita la maestra Brenda nos va a dar todos sus datos de contacto para que toda la red de congresistas que aquí se están dando cita se contacten directamente mejor contigo para que tengan como la información directamente de GIAF. Dice Leticia CH, si eres acupunturista, ¿puedes estudiar homeosiniatría? Desde la mitad, ya tienes la mitad del camino. Sí puedes estudiar homeopatía. Y la ventaja es que si al principio la homeopatía nació como para tratar los puntos inyectables o la homotoxicología también trata puntos inyectables, tú puedes hacer homeopatía con globulitos también, ¿no? O incluso hoy en día nosotros estamos desarrollando fórmulas de formulaciones chinas empatizadas. Entonces, eso también está resultado, eso es lo importante. Puede estudiarlo, ya tiene la mitad del camino. Esa última parte, maestra Brenda, donde se cortó justo donde estabas explicando que había formulaciones o extractos de otras formulaciones. Ahí se cortó justo cuando empezabas a hablar de este último punto. Sí, y sí, de hecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho formulaciones, digamos, sino-mexicanas y homeopatizadas y han dado muy buenos resultados, sobre todo ahorita estamos dando para lo que es terapia inmunomoduladora, toda esta situación que se...
Muy bien. Y pues bueno, queridos congresistas, ya estamos por terminar bueno, su ponencia magistral. Como podrán darse cuenta, la maestra Brenda es experta en medicina tradicional china y bueno, esto es gracias a tantos años de experiencia. Repito nuevamente su currículum porque ella tiene una gran experiencia. No solamente es directora y fundadora del Grupo Interdisciplinario de Acupuntura y Bioenergética, GIAF-AC, es acupunturista certificada. También llevas a tus alumnos a China, los llevas allá que se Así es. certifiquen, haces estos viajes. Les Sí, comentaba así cuando es. saliste, exactamente, cuando saliste, ha sido galardonada como la Mujer del Año en el 2018 y bueno, doctora honoris causa en medicina complementaria, lo que la hace una experta en la materia y bueno, por supuesto, como una invitada de honor, maestra Brenda, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Das consulta en privado? Eh, ¿Cómo te contacta la gente? Bueno, me pueden escribir a mi correo, que es brenda-marros@hotmail.com. Me pueden contactar por mi teléfono, que es el 5580-28-8174. Repito, 5580-28-8174. O en la página de guía. De hecho, ya tenemos algunas vinculaciones con la página, entonces es más fácil que nos identifiquen. En FIDAM ya hemos estado etiquetándonos, entonces en la página de guía. Y si doy consulta ahorita por la situación actual, estamos dando consulta únicamente los viernes previa cita, entonces pues ahí me pueden también contactar. ¿Vale? Maestra Brenda, qué honor tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir todo. Bueno, obviamente esta es una parte de todo, de toda la experiencia que tienes y te agradezco muchísimo. Pidam, tu casa aquí en Puebla, muy agradecidos, todo el comité organizador contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Angélica, gracias por la invitación y gracias a los que se dieron un tiempecito para poder escucharnos. Así es. Queridos Hasta amigos luego, hasta congresistas, pronto. hasta pronto, nos vemos pronto. Y aquí, queridos congresistas, no se vayan porque cierra con broche de oro la venerable abuela Naquín, líder de la tradición maya solar, 5:30 de la tarde. Nos vemos en una hora. Que estén muy bien. Chao. Bye. Bye.